Dios bendiga una vez más a la audiencia, una vez más damos la gloria a nuestro Señor Jesús, que por gracia y misericordia nos permite una vez más hablar de su gracia y de su amor. Y hoy queremos hablar del tema seguir a Cristo. ¿Es usted un seguidor de Cristo? Permítame preguntarle, ¿piensa que porque va a la iglesia ya es un seguidor de Cristo? ¿O piensa porque diga creo en Cristo es un seguidor de Cristo? ¿Piensa porque haga algunos ayunos, piensa, o dé a alguien, ya es un seguidor de Cristo? Hermano, Jesús dice en su palabra, si podemos buscarlo, en Mateo 4, en el verso 18, dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaba la red en el mar, porque era pescador. Y le dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Aquí vemos a Pedro, a Juan. Ellos tenían una profesión, y su profesión era pescar. Pero escucharon una voz. Escucharon de una voz de alguien que le dijo: sígueme. Y esta palabra implicó en la vida de Pedro y Juan dejar su profesión, dejar su vieja vida. Porque Jesús le dijo algo, le dijo una palabra. Aleluya. Ellos entonces dice, él le dijo: venid en pos de mí y lo haré pecadores de hombre. Y esta palabra impactó la vida de Pedro y de Juan. Seguir a Cristo es dejar la vieja vida y empezar una vida conforme al llamamiento de Dios, conforme a la palabra pautada por nuestro Señor Jesús. Dice la Biblia que ellos estaban pescando. Y cuando Jesús le dijo: sígame, soltaron las redes. Y esto me dice algo a mí. ¿Qué obstáculo tengo yo? ¿Qué tengo yo que soltar en mi vida? ¿Qué está impidiendo en mi vida que yo siga a Cristo? Puede ser cualquier carga, cualquier opresión, cualquier circunstancia, pero no me deja ver ni me deja caminar la vida como Dios quiere. Y aquí vemos a Pedro y a Juan. El obstáculo que ellos tenían era una red, y ellos soltaron la red, dejaron, aleluya, la red y siguieron al Señor. Y esto impacta mi vida, porque hay cosas, hermanos, que tenemos que dejar. Veamos qué dice la palabra de Dios en Marcos, si puede buscar. Podemos ir a la iglesia cuantas veces queramos. Podemos visitarla, hacer ayuno, aleluya, decir que guardamos los mandamientos, pero ¿qué tengo yo por encima de Cristo? Fíjense que en Marcos 10, en el versículo, bendito sea el nombre de Dios, 17 en adelante, dice: al salir él para seguir su camino, o sea, estaba hablando del camino de Cristo. Para seguir, Jesús tenía que seguir un camino especial. Y cada uno tenemos un camino, pero este era el camino de Jesús, porque dice: al seguir él para seguir su camino, o sea que este era el camino de Cristo. Vino uno corriendo, hincándole la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno,
¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Tremenda pregunta que nos hacemos diario. ¿Qué yo debo hacer para heredar la vida eterna? El maestro le respondió a aquel hombre, aleluya, y Jesús le dijo, ¿por qué me llaman bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabe: no adultere, no mate, no hurte, no diga falso testimonio, no defraude, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Wow. Ven y sígueme tomando tu cruz. Fíjense algo. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí vemos algo, hermano. El problema de él no era el dinero. El problema de él era que tenía el dinero por encima de Dios. Porque el Señor le dijo, ven y sígueme tomando tu cruz. Y cada uno de nosotros, para seguir a Jesús, tenemos que tomar la cruz y negarnos a nosotros mismos. ¿Cuál será tu cruz? Veamos varias palabras que el Señor mencionó aquí. Aleluya. Aleluya. Los discípulos dicen, aleluya. Dice, los discípulos se asombraron de su palabra. Pero Jesús respondiendo, volviendo a decir, hijo, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. Aleluya. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico y en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándole dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decir, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermano o hermana o padre o madre o mujer o hijo o tierra por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casa, hermano, hermana, madre, hijo, tierra, con persecución y en el siglo venidero la vida eterna. Aquí el Señor presentó muchos argumentos que nosotros ponemos muchas veces para no ir a la iglesia. Tengo que atender a mi esposo. Tengo que atender a mi esposa. Viene mi hermano para mi casa. Viene mi hermana, tengo que hacer esto. Oh, pero Jesús está diciendo que cualquiera que no deje padre o madre o hermano o hermana o mujer o esposo o tierra o negocio, ¿cuál es la excusa que tengo que me impide seguir a Cristo? Antes de eso Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme y toma tu cruz. Y aquí el Señor le recarga muchos argumentos que hoy en día ponemos como excusa para no ir a la iglesia, para no salir a evangelizar, para no, aleluya, predicar. Aleluya, ponemos muchos argumentos, pero Dios está diciendo que si no tomamos la cruz
y no lo negamos, y Él no está por encima de esposo, o por encima de la esposa, o por encima de papá, o por encima de mamá o hermano, entonces Dios no está siguiendo al Señor. Sencillamente así. No está siguiendo a Cristo. ¿Por qué? Porque el mismo Dios dice que cualquiera, aleluya, que ame más. Dice, nadie puede amar a dos dioses a la vez, porque terminará amando uno más que al otro. Por lo tanto, debemos estar definidos a quién estamos siguiendo. Pablo y Juan estaban presos y a ellos se les exigió que no siguiera predicando en el nombre de Jesús en Hechos 4, en el versículo 12 en adelante. Y ellos respondieron esta palabra: juzgar si es lícito obedecer ante a los hombres antes que a Dios. ¿A quién estamos siguiendo? ¿Estoy yo siguiendo de corazón a Cristo? ¿Verdaderamente Cristo está por encima de papá, de mamá, de mis hijos, de mi esposa, mi esposo, de mi trabajo? ¿A quién estoy agradando? Porque Jesús dijo, ven y sígueme, tomando tu cruz. Gloria al Señor. En en Lucas 10, en el verso 25, nuevamente vemos que Jesús relata algo. Y aquí él pregunta, dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredará la vida eterna. Heredaré nuevamente, digo, lo dice, heredaré la vida eterna nuevamente. La pregunta, otra vez la misma pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Algo que Jesús le dijo. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Y cómo lee? ¿A qué respondió? Y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien ha respondido, haz esto y vivirá. Fíjense que el Señor le dice, amará al Señor tu Dios con toda tu mente. Primeramente, ¿dónde está tu mente? Porque muchas veces estamos en la iglesia, tu cuerpo está en la iglesia y tu mente está en otro lado. Y aquí dice, amará al Señor tu Dios con toda tu mente. Y si amo al Dios Todopoderoso con toda mi mente debe estar en el lugar de adoración, en el lugar de exaltación, en el lugar de comunión, en el lugar donde Dios quiere que yo esté. Y por eso dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Luego dice, con toda tu fuerza. Y luego dice, con toda tu alma. Y luego dice, con todo tu corazón. Y esto es importante, porque el mismo Dios dice, hijo mío, dame tu corazón, porque de él mana la vida y la muerte. Porque del corazón, aleluya, nace, ¿qué? Toda la adversidad, el Señor dice, sale los chismes, la contienda, el odio, el rencor, la ira. Todo sale del corazón, y aquí él dice, amará al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿A quién en verdad estamos amando?
Si amamos a Dios, seguimos a Dios. ¿Hasta cuándo seguiremos en esos caminos? Fíjense que dice, pero él queriendo justificar a sí mismo, dijo Jesús, ¿quién es mi prójimo? Siempre estamos buscando la oportunidad de justificarnos delante de Dios, de justificar nuestra falta, de decir yo no fui a la iglesia por esto o por aquello. No, hermano, seamos responsables y manifestemos lo de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque este hombre, siendo un intérprete de la ley, quiso justificar su falta. Y no podemos tapar el sol con un dedo. Si estoy siguiendo a Cristo, mi corazón debe estar en la obra de Dios. Cuando Jesús a los 12 años se perdió a María y a José, dice que fue encontrado en el templo. Y cuando se halló, María dijo, ¿por qué nos has hecho esto? La respuesta de Jesús fue esta: ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre tengo que estar? Él sabía para qué había venido al mundo y tenía que estar en las cosas del mundo. Fíjense, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron y se fueron, y dejándole medio muerte. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó su herida y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídale, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. ¿Por qué el Señor le dice, ves y haz lo mismo? Porque en su corazón no había misericordia, no hacía misericordia. ¿Y qué está estorbando en tu vida que no te deja seguir a Cristo? Tenemos que levantarnos, iglesia del Todopoderoso, y buscar el rostro de Dios mientras pueda ser hallado. Fíjense que dice, gloria al Señor. En Lucas 6, en el verso 12, dice algo. ¿Qué dice? En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, aleluya, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, aleluya. ¿Qué hace un seguidor de Cristo? Ora, se aparta, busca la dirección, la comunión, se deja guiar por el Espíritu. Jesús se apartó
antes de tomar una gran decisión, tenía que elegir a 12 hombres. Y lo primero que él hace es que se aparta a orar. Gloria al Señor. ¿Para qué? Para que les sea revelado de lo alto las personas que Dios va a usar. Porque un hombre que se deja guiar por el Espíritu le guiará. Y aquí vemos cómo el Señor se apartó, fue al monte y se puso a orar. Y dice la Biblia que pasó la noche entera orando. Era una decisión muy importante que tenía que tomar. Por lo tanto, fue y buscó la comunión con el Señor, porque debemos buscar esa comunión. ¿Por qué? Porque no podemos actuar en nuestra propia voluntad, ni en nuestra propia conciencia, ni en lo que yo creo. Yo tengo que actuar en la voluntad de Dios, en la conciencia del Padre. Aleluya, y en lo que Él ha decidido para que su nombre sea glorificado. Vemos nuevamente en Mateo 17, si puede buscarlo. En Mateo 17 dice que Jesús está orando. Y hay cosas que no quieren quitar la vista del que no ha llamado. ¿Qué te está quitando la vista? ¿Qué te está quitando el enfoque? El enfoque por el cual Dios te ha llamado para seguir a Cristo. Dice, gloria al Señor. Dice que se apartó a orar. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno, y para nosotros que estemos aquí, si quieren, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oír. Un seguidor de Cristo oye la voz de Dios. Un seguidor de Cristo oye la voz del Señor. Pedro, Juan, quitaron el enfoque en ese momento y el mismo Padre tuvo que decirle, es a Jesús quien debe mirar. Es a Jesús a quien debe buscar. Solamente a Cristo. ¿A quién estás tú escuchando? Es solamente a Él oír. ¿Por qué? Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Jesús quiere que le escuchemos a Él. No podemos, dice, a Él oír. Aleluya. Fíjense. Gloria al Señor. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y lo tocó y dijo, levantaos y no teméis. No temáis. Tenemos que levantarnos, hermano. Tenemos que levantarnos y oír la voz de aquel que nos ha llamado a la luz admirable. ¿Qué voz estoy yo escuchando que me está desviando del camino verdadero? ¿A quién estoy yo siguiendo? ¿A Jesús o a los hombres?
Jesús bien dice en su palabra, a Él oír. Veamos qué nos dice acerca de oír la palabra en San Juan 10. ¿Qué dice el Señor de sus ovejas? ¿Qué dice Jesús? Aleluya. Aleluya. Volviendo pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todo lo que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron. Aleluya. Pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Aleluya. Y aleluya. Aleluya. Será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Aleluya. El ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aleluya. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Aleluya. Y aquí el Señor dice, aleluya, a Él oír. Nuevamente. Aleluya. La oveja oye la voz del pastor. Pero está hablando del pastor de los cielos, de aquel que nos llamó de la tiniebla a la luz admirable. Debemos mirar y entender que solo Cristo, solamente en Cristo hay salvación. Aleluya. Fíjese, así que dice, yo el buen pastor conozco mis ovejas y la mía me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aleluya. Aquella también debo traer y oirá mi voz. Aleluya. Y habrá un rebaño y un pastor y oirán. Porque el que es de Cristo oye la voz de Cristo. El que es de Cristo, la voz del Señor escucha. Y oirán. Debemos oír la voz de aquel que nos ha llamado a la luz admirable. Aleluya. 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 Fíjense que dice la palabra, gloria al Señor. Si puede buscarlo en Juan 8 también. Juan 8, verso 12. Jesús nuevamente le está hablando a la iglesia. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, nuevamente vuelve la palabra aquí, el que me sigue, aleluya, no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Si yo sigo a Cristo, en mí está la luz de la vida. En mí está la luz de Cristo. Y la luz de Cristo resplandece en mí para que su buena obra haga su perfecta voluntad. A Él doy la gloria, la honra, el poder y la autoridad. Por los siglos de los siglos, Él es digno de ser exaltado, coronado como Señor y Rey. Solo a Él seguí, dice el Señor. ¿A quién estoy siguiendo? ¿A Dios o a los hombres? Debemos despertar y buscar la comunión de nuestro Señor Jesús y entender que Él nos está llamando a la luz
admirable, porque Él es nuestro consejero. Y Él le dijo a Pedro y a Juan: sígueme y lo haré pecadores de hombre. Y la Biblia dice que ellos soltaron aquellas redes. Debemos soltar las redes. La Biblia también habla de una mujer que iba a buscar agua y habla de la mujer samaritana. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Fíjense que le dice, y le dijo a la mujer: sé que has de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Entonces vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué pregunta? ¿O qué habla con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, soltó su carga. Y fue a la ciudad y dice: venid, porque ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él le dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Aleluya. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Esa es la comida y el deseo de Dios, que usted y yo hagamos la voluntad de Dios. Si queremos seguir a Cristo y si somos seguidores de Cristo, debemos despertar y entender nuestro llamamiento y para qué hemos sido llamados. Si tú quieres aceptar a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, repite conmigo: di: Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, yo vengo delante de ti y me arrepiento de todo pecado. Perdóname en el nombre de Jesús. Toma mi nombre, inscríbelo en el libro de la vida y no lo quite más. En el nombre de Jesús. Amén. Si este programa ha impactado tu corazón y quieres volverlo a ver, puedes buscarlo en Franzo, aleluya, de Dios, @gmail.com. Suscríbete y comparte este video y que otros puedan ser bendecidos, así como tú. Dios te bendiga y será hasta la próxima, si así el Señor lo permite. Amén y amén. Gloria al Señor.